Apocalipsis capítulo número 2, verso 12, dice la palabra del Señor, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Aleluya. Oremos. Señor soberano de amor y de misericordia, delante de tu presencia estamos agradeciéndote por tu palabra, que es espíritu y es vida. Gracias, Padre Celestial, por este servicio. Gracias por cada uno de los fieles que estamos aquí para darte culto, reverenciar tu presencia, tu poder, tu autoridad. Te pedimos que salve las almas, sane los enfermos, liberte los cautivos, y que tu palabra sea de edificación, exhortación y consolación, de fortaleza para todos los que participamos en este culto. Muestras tu gloria, manifiesta tu poder y tu autoridad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Con su mano levantada, dele gloria y honra al Dios que usted ha venido a adorar. Dele gloria al Dios que usted ha venido a adorar. Hemos venido a adorar su nombre. Aleluya. En este culto dedicado a México, gloria al Señor, donde estamos glorificando al Señor por la salvación de los mexicanos, de las personas que están siendo recipientes del mensaje de Dios, para que el Señor siga llegando a cada uno de los rincones de México. Gloria a Dios. Aleluya. A su nombre. Aleluya. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Nuestra visión es que se sigan alcanzando todos los 31 estados de México y se siga llegando a los diferentes lugares con el mensaje poderoso de la palabra. Aleluya. Pérgamo. Gloria al Señor. Pérgamo. El nombre Pérgamo significa compromiso o matrimonio. También se le interpreta como compromiso con el mundo. Pérgamo era una ciudad muy poderosa, como cada una de las 7 ciudades del Asia Menor, donde fueron dirigidas estas cartas, principalmente, como hemos estado estudiando, de que fueron porque estaban en lugares estratégicos y a través de ellas se iba a cubrir los planes y propósitos que Dios tenía. La ciudad de Pérgamo era una ciudad que todavía se encuentra en el día de hoy existente. Actualmente tiene más de 20,000 personas, pero en aquel tiempo había un gran auge en Pérgamo porque tenían una biblioteca donde había más de 200,000 pergaminos. Y venían personas de diferentes lugares a consultar. También Pérgamo fue la primera ciudad donde se erigió una imagen del emperador romano. En Pérgamo había también una imagen
al Dios de la que se conoce hoy en día como el que tenía el símbolo que utilizan la medicina, los fármacos. Era un asta con una serpiente, y eso se desarrolló precisamente en Pérgamo. Habían era una ciudad que tenía un avivamiento de idolatría, de pecado, de maldad. Y en Pérgamo hubieron grandes debates, pero allí había una iglesia también que adoraba y bendecía el nombre del Señor, en una ciudad que estaba llena de orgías, de pecado, de idolatría, de maldad, que fue impactada. Satanás se ubicó en aquella ciudad donde la idolatría y el pecado reinaban, pero también allí llegó el mensaje de la palabra de Dios. Hubieron ciertos inconvenientes en la iglesia, hubieron ciertos desafíos, y el Señor dirige su carta para que la iglesia reaccionara frente a las amenazas y desafíos que tenía que enfrentar. Y cuando el Señor está dirigiendo, como dirigió las otras cartas, obviamente va al ángel de la iglesia, que era el que recibía la carta y luego se la leía a la iglesia para que la iglesia reaccionara. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. ¿Quién escribe? El Señor en cada una se identifica con una característica, con el plan que Él tenía de impactar la iglesia. Aquí se identifica como el que tiene la espada aguda de dos filos. El Señor se presenta con la autoridad de su palabra, la palabra que impacta, la palabra revelada por Dios. Juan decía que en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. La palabra que registra en el libro de Hebreo, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. No hay barrera donde no pueda entrar la palabra de Dios. Y aquí el que está escribiendo se identifica como el que tiene la espada aguda de dos filos. El Señor viene a combatir la idolatría, la brujería, la hechicería que había allí. Habían grandes altares de ocultismo, de hechicería, de brujería en Pérgamo. Y el Señor viene a atacar con la espada aguda de dos filos. Con lo único que se puede combatir el pecado, con lo único que se puede enfrentar el desafío del mundo, es con la palabra de Dios. Por eso es tan importante que el creyente tenga la palabra, escudriñe la palabra y sepa manejar la palabra. Cada uno de nosotros tenemos que estar comprometidos con la palabra, porque a través de la palabra es que podemos enfrentar los desafíos de la vida y podemos estar de pies frente a las circunstancias. Con la palabra el Señor enfrentó al pueblo en el monte Sinaí. Con la palabra condujo a una nación y la purificó para que se identificara con su pureza y su fe. Con la palabra nuestro Señor enfrentó a Satanás en el desierto y pudo resistir los desafíos del enemigo. Con la palabra podemos fortalecernos. Por eso el Señor dijo: escudriñad la escritura, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Con la palabra podemos permanecer. La palabra, le dijo Pablo a Timoteo, son las que te pueden hacer sabio. No hay otra cosa que pueda dotar al hombre de herramientas para poder mantenerse en comunión con Dios. No hay otra cosa que la palabra. Cada creyente debe conocer la palabra, debe conocer el orden de la Biblia, debe conocer los 66 libros de la Biblia, debe leerlo, debe escudriñarlo, debe saber cómo nosotros recibimos la palabra, cómo está dividido la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, cómo está dividido el Antiguo Testamento, Pentateuco, libros históricos. Tenemos que conocerlo, libros poéticos,
libros proféticos, profetas mayores, profetas menores, conocer el Nuevo Testamento, los evangelios, los hechos y las cartas pastorales y las cartas que fueron dirigidas a la iglesia, el libro de Revelación. Necesitamos familiarizarnos con la palabra y también memorizar la palabra. Los judíos le enseñaban a sus hijos ya a los 12 años que pudieran recitar la palabra. Debe ser nuestra visión, nuestra encomienda. Jesús se presenta como el que tiene la espada aguda de la palabra de Dios. Esa palabra que por ella fueron constituidos los cielos y la tierra. Esa palabra de vida, de autoridad. Esa palabra creadora. Esa palabra que liberta. Esa palabra que nada ni nadie la puede resistir. El que tiene la espada aguda de dos filos le dice: conozco tus obras. Dios en cada uno de los mensajes le dice a la iglesia: conozco tus obras. Cada uno de nosotros como creyentes tendremos que dar cuenta, los creyentes y los no creyentes, de lo que hacemos en esta tierra. El Señor conoce lo bueno y lo malo. Está en el computador que dice tu nombre, todo lo que tú has hecho. Nada ni nadie se puede evadir. Por eso es que tenemos que vivir humillados delante de la presencia de Dios. Y Él dice: sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Mire la perdición que había en aquella ciudad, que Satanás había hecho su campamento allí. El Señor le está diciendo: yo sé el desafío que tú tienes como iglesia. Todo aquel que desee vivir piamente padecerá persecución. Las cosas que están pasando en el mundo, cómo se está rechazando la palabra de Dios en las escuelas, cómo los gobernantes le están dando la espalda a Dios, cómo la gente se han abierto al pecado. Todo eso, oiga bien, la gente le están abriendo las puertas al enemigo. Y el Señor dijo: sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero algo que resalta dentro de las pocas cosas que tenía la iglesia de Pérgamo, dice: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y eso era bien importante porque regularmente en la demás provincia se sacaba el día del emperador una vez al año. El problema que había en Pérgamo era que como tenían la imagen del emperador allí, ellos constantemente tenían que hacerle culto al emperador. ¿Y cuál era el desafío para la iglesia? Que en cada culto al emperador ellos tenían que proclamar que César era el Señor. Y cada creyente decían que no, que Jesucristo es el Señor. Entonces venía la persecución, comenzó a perseguir la iglesia, y cuando comenzaron a perseguir la iglesia, ellos mantuvieron su fe. Y el Señor le dice: no has negado mi fe y retienes mi nombre. Ellos decían: Jesucristo es el Señor. Qué difícil, hermano, cuando está amenazando tu vida, tu seguridad. Pero ellos decían: aunque me maten, tengo que seguir proclamando que Jesucristo es el Señor. Y el Señor le dijo: estoy reconociendo que tú retienes mi nombre, que has guardado la fe. No hay otra cosa que pueda sostener al creyente que esa fe en Jesucristo, ese compromiso que tú has profesado delante del Señor. Y dice, no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. La persecución se levantó en aquella iglesia y agarraron a este anciano. Hubieron millones de personas que murieron, pero muchos de ellos pasaron la historia de diferentes maneras. Sin embargo, Antipas se resalta su historia cuando retaron a aquel hombre y cuando lo llevaron frente a los líderes, le dijeron: vas a negar a Jesucristo. Y él dijo: pero si toda la vida le he servido y él nunca me ha hecho un daño, ¿cómo lo voy a negar? Y se levantaron los líderes y le dijeron: Antipas,
Si tú no niegas a Jesús, todo el mundo está en contra de ti. Y él dijo, si todo el mundo está en contra mía, Antipas está contra todo el mundo, pero no voy a negar al que me ha salvado y al que me ha libertado. Agarraron a este hombre y lo metieron dentro de un toro de metal vivo y lo quemaron. Y él murió confiando y confesando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero dijo, no lo voy a negar. Él nunca me ha fallado. Él siempre ha estado conmigo. Y él dijo, el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. La iglesia fue conmovida con la muerte de Antipas. Y precisamente parte de eso significaba su nombre, que estaba en contra de lo que se levantaban desafiando la fe de Cristo. Y dice, ni aún en esos momentos que vino una persecución tan grande, tú no negaste mi fe, te mantuviste. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaán. Ese era un problema que se había metido dentro de la iglesia en aquel entonces. Dice que enseñan al pueblo que le puso tropiezo a Israel. Enseñan a Balac a poner tropiezo a Israel y a comer cosas sacrificadas a ídolos y a cometer persecución. Si usted se va a los capítulos 23, 24 y 25 del libro de Números, usted va a ver la historia de Balaán. Balaán era un profeta que Balac lo contrató para que maldijera a Israel. Cuando el pueblo de Israel venía a conquistar la tierra prometida, los pobladores de Canaán tenían miedo, y todos los del desierto. Y este hombre se le ocurrió decir, la única manera que podemos frenar a este pueblo que viene bendecido por Dios es tratando de que alguien lo maldiga. Y ellos buscaron hechizo, buscaron brujería y no pudieron. Y alguien le dijo, hay un profeta, tráelo, un profeta de Jehová, a ver si maldice a Israel. Y lo mandaron a contratar. Y cuando lo mandaron a contratar, le dijeron, mira, te vamos a pagar todos los bienes del mundo. Oh, cuánto desafío a veces tenemos nosotros como hombres de Dios frente a las amenazas económicas de la vida. Pero tenemos que entender que los dones de Dios no se compran con dinero. Y la persona tenemos que mantenernos firmes frente a las amenazas del mundo, aunque nos hagan oferta económica. A nosotros no nos mueve el dinero, no nos mueve las ofertas que nos hagan para que nosotros podamos ceder. A nosotros nos mueve el Espíritu Santo y el llamado del Dios Todopoderoso. Aún en los ministerios nos hacen oferta. Recuerdo en una ocasión que estábamos allá en una montaña de Carolina orando en un retiro porque yo iba para un viaje misionero. Y me dijo un profeta que estaba allí cuando yo llegué, él me fue a recibir, él estaba orando. Y me dijo, Dios me dice que pronto vas a tener un viaje. Y era verdad, la próxima semana yo me iba de viaje. Me dijo, vas a llegar a un sitio, te van a tratar de comprar el mensaje. Te van a hacer ofertas, pero mantente firme. Y efectivamente me fui de viaje. Desde que llegué me dijeron, venga acá, te vamos a hacer esto y esto y esto y esto, pero no puede predicar este tipo de palabra. Y yo le dije, no hay problema, porque el predicador no predica ni por su imaginación ni por sus sentimientos. El predicador que se debe a Dios predica el mensaje de Dios. Responsablemente tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, pero tenemos que buscar la guianza del Señor. Y a veces hay desafío en esta tierra para el mismo evangelio, que muchas personas son movidos. Cuando Pedro estaba ministrando milagros y prodigios, se levantó el mago y le dijo a Pedro, véndeme esos dones, porque veía que Pedro cuando oraba por los enfermos se sanaban, y cuando imponían las manos la gente hablaba en otras lenguas. Y el mago dijo, oye, yo quiero aprenderme ese truco. Y Pedro le dijo, perezca tú y tu dinero, porque los dones de Dios no se compran con dinero.
Hay profesionales, hay artistas, hay lo que sea, pero cuando se trata del ministerio, el ministerio tiene que aprender a depender de Dios y no puede vender sus principios por cuestiones económicas. Los principios del evangelio no se negocian. Y Balaam, cuando lo llamaron para profetizar, desde el principio estaba mal. Porque lo mandó a buscar un emperador, un rey, un líder, para que él maldijera a su pueblo. Nosotros tenemos que tener nuestros pensamientos claros. Yo he trabajado y he compartido con funcionarios de gobierno en diferentes países, pero tengo que poner una marca cuando hay alguien que quiere congraciarse sencillamente por su posición económica o política. Yo digo, no, yo tengo que decirte el mensaje de Dios, porque estoy comprometido primero con Dios que con los hombres. Y a veces te ofrecen honra y te ofrecen distinción, pero tenemos que ser claros porque nosotros no andamos detrás de distinciones materiales. Y cuando este hombre mandó a buscar a Balaam, le dijo, mira, te voy a pagar lo que tú quieras. Y le dijeron los funcionarios de él, para que me maldiga al pueblo de Dios, para que me maldiga al pueblo de Israel. Y aparentemente al principio Balaam reaccionó de una manera firme. Aunque me diera toda la riqueza, yo no voy a maldecir al pueblo que es bendito. Pero el tipo siguió jugando, y el que juega con candela es peligroso. Tenemos que decir, si nuestro no es no, se acabó. Pero no te metas a negociar con lo que tú no tienes que negociar, porque es peligroso. Los principios del evangelio no se negocian. Y cuando comenzaron a negociar, le dijo, mira, cuando fue a maldecirlo, vino Dios, lo que le dio fue bendición para el pueblo. Después lo llevó a otro sitio y lo siguió entreteniendo. ¿Sabe lo que pasó? Que llegó el momento que Balaam comenzó a ceder. Y entonces le dijo a Balac, vamos a hacer algo. Tú no vas a poder, vamos a poder maldecirlo, pero vamos a provocar a que las mujeres y los hombres de aquí se liguen con el pueblo de Israel para que lo hagan caer y lo hagan contaminar. Y entonces comenzaron a hacer eso, y por eso es que aquí esta gente de la iglesia de Pérgamo estaban entrando en un compromiso como sucedió en la antigüedad. Dice, como Balaam puso tropiezo y le enseñó a cometer fornicación, adulterio. Pero estamos hablando no solamente del adulterio físico, estamos hablando del adulterio espiritual. Como dijo Santiago cuando estaba escribiendo a la iglesia, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y cuando Santiago utiliza el término adúltera, está hablando cuando nosotros mezclamos lo de Dios con lo que no es de Dios. El evangelio es diferente. La persona que tiene el evangelio brilla, se comporta diferente, piensa diferente. Y tenemos que entender que aunque el mundo nos haya abierto la puerta, la iglesia tiene que resplandecer frente a los desafíos del mundo. La iglesia es única, la iglesia es exclusiva, la iglesia es diferente. Somos la sal de la tierra. Y la tierra tiene que brillar. Oiga bien, la iglesia tiene que brillar, porque cada día más la gente quiere confundir lo que es la iglesia, lo que es lo de Dios, lo que es la santidad de Dios, confundirla con el pecado. Pero el creyente tiene que ser diferente, porque Dios te ha transformado, te ha cambiado y tú eres una nueva criatura. Y lo de nueva criatura es que tú has nacido del agua y del Espíritu. Es que el Espíritu Santo te ha tocado y tú has tenido una experiencia con el Cristo poderoso. Entonces dice, tengo unas cuantas cosas contra ti. Eran dos. Que tolera que esa gente tenga la doctrina de Balaam y también de los nicolaitas, que eran dos extremos. Balaam lo enseñaba a corromperse, pero Nicolás, cuando se rebeló, lo que trataba era de irse a través de la línea de la cultura griega, que enseñaba que la carne era mala, pero que el espíritu era bueno, y que la gente no se iba a convertir ni se iba a condenar. Y Nicolás comenzó a convencer a esas personas
Y entonces el Señor le dijo, tiene dos problemas graves. Históricamente se ubica la iglesia de Pérgamo, porque cada una de las iglesias simboliza una época histórica. Y la iglesia de Pérgamo tipificaba precisamente el tercer siglo de la iglesia. ¿Cuál fue lo particular que hubo en el tercer siglo de la iglesia? Que la iglesia, como hubo una gran persecución desde el primer siglo hasta el tercer siglo, entonces los creyentes tenían que estar en catacumbas y escondiéndose. Pero en el tercer siglo se levantó un emperador llamado Constantino. Y este hombre tuvo una aparente revelación. Y en la revelación él vio una cruz y escuchó una voz que le dijo, por ese símbolo viviréis. Y este hombre entonces dijo, desde ahora en adelante no se va a perseguir más a la iglesia. Y entonces la iglesia comenzó a ser parte del imperio y los líderes religiosos, pero esto trajo un mal. Se acabó supuestamente la persecución, pero entonces en esa época vino el desafío. Vino el desafío porque la iglesia comenzó a perder su pureza. Se acabó la persecución, ya no tienen que estar corriendo, pero él dijo, vamos a hacer entonces que la iglesia sea una iglesia que domine, y comenzó a dominar en el imperio y le llamó la iglesia universal, que de ahí es que viene el nombre de la iglesia tradicional. Y entonces era la iglesia del imperio. Pero ¿cuál fue el problema con eso? Que entonces comenzaron que tú podías venir a esta religión con tu religión, y comenzó a haber una mezcla de todas las religiones, y de ahí se desarrolló la iglesia tradicional. Entonces este era el problema de la época de Constantino. Aparentemente se acabó la persecución, pero la iglesia hizo un matrimonio con el mundo, un compromiso con el mundo. Y la iglesia está en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Estamos aquí, pero somos de allá. Estamos aquí, pero pensamos como los de allá, vivimos como los de allá. Como dijo Pablo cuando le escribió a los Colosenses, si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. ¿Dónde debe estar la mirada de la iglesia? ¿Dónde debe estar la mirada del creyente? Aunque Dios te haya bendecido materialmente, aunque tú hayas prosperado, tiene que estar mirando las cosas de arriba. Ahí está la esperanza, ahí está el destino, ahí está nuestra salvación. Si tú has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Por eso es que el creyente debe mantener su mirada, no quite su mirada de arriba. El Señor está preparando morada para la iglesia y la iglesia tiene que estar firme. En la época de la iglesia, cuando Constantino hizo el compromiso con la iglesia, vinieron varios factores. Prácticamente en el año 313 se hace el compromiso y Constantino viene y se apodera. Pero para el año 375 se instituye dentro de la iglesia la adoración de los santos. Y todo hijo de Dios es un santo. La palabra santa lo que significa es separado. Pero Dios no quiere que adoremos a los hombres. Por más buenos que hayan sido, no podemos adorarlo. La Biblia dice claramente, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Pablo fue bueno, Pedro fue bueno, pero nosotros no le podemos rendir culto ni a Pedro, ni a María, ni a José, ni a Pablo, ni a ningún hombre. No lo podemos venerar. Somos hermanos en Cristo. Algunos tenemos título por una posición en que el Señor nos ha dado, pero no podemos aceptar culto, ni honra, ni nada de eso. Porque somos una familia en Cristo y al único que se le puede dar culto, honra y gloria es al Dios del cielo. Ni a ningún hombre ni a los ángeles se le puede dar culto. Al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá.
ni a un ángel. Oiga, cuando el ángel le mostró la revelación a Juan, Juan dijo, no, pero esto está bueno, tú tienes buena conexión, porque si tú me estás mostrando toda esta revelación. Entonces Juan dice, me postré para adorar a aquel que me había dado la revelación. Y él me regañó y me dijo, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Ninguna criatura se merece ni permite adoración. Al que hay que adorar es a Dios. En el año 394 se instituyó la misa. En el año 431 comienza la adoración de la Virgen. En el año 500 los sacerdotes comenzaron a utilizar sotana. Y también en esa época de la iglesia de Pérgamo, la iglesia hizo un compromiso con el mundo. Eso fue lo que trajo el gran problema. Pero el Señor entonces le lanza un reto a aquellos y le dice, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. En primer lugar, él dice, yo aborrezco estas doctrinas, pero dice, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer. Vamos a ver aquí. Aleluya, Dios es bueno. Maravilloso es nuestro Dios. El que tenga oído para oír, oiga, al que venciere, le daré a comer del árbol, al que venciere le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Al que venciere le daré a comer del maná escondido. Y fíjese qué interesante, si usted mira la relación del pueblo de Israel con el maná, ellos recibieron aquella cosa menuda y ellos preguntaron que qué es eso, y el nombre maná, eso es lo que significa, ¿qué es eso? Pero el Señor le dijo que guardaran en el arca del pacto un envase con el maná para que lo tuvieran de recuerdo. Cuando se llevaron el arca, ellos siempre piensan que cuando venga el Mesías le va a manifestar y a participar el maná. Y aquí el maná escondido es Cristo, porque el mismo Cristo dijo, yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan, Jesucristo se presenta como el maná escondido. Ese era el misterio de Dios para la época de la iglesia. Y el Señor dice aquí, al que venciere le daré a comer del maná escondido. De todos modos, ellos piensan que cuando aparezca el arca del pacto, el Señor se la va a manifestar a la iglesia. Pero dice, le daré a comer del maná escondido. Cristo es el pan de vida. Cristo es el que puede sostenernos. Él dice, el que comiere de este pan no tendrá sed ni hambre. Y también le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Y lo de la piedrecita blanca, según dicen los historiadores, Eusebio y los demás historiadores que pudieron enfocarse en el principio del desarrollo de la iglesia, la piedrecita blanca era el testimonio que regularmente se le daba en la corte a la persona cuando tenía que enfrentar un juicio. Los historiadores dicen que si la persona era culpable le daban una piedrecita negra. Si era la persona no culpable le daban una piedrecita blanca. Independientemente del significado de la piedrecita blanca con un nombre nuevo, nosotros nos identificamos con el regalo de Dios como vencedores. Y si Dios a través de Cristo te ha declarado no culpable, te ha declarado inocente, Él te está otorgando esa piedrecita blanca con un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y hay personas por ahí que han inventado de eso una religión y ya ellos no se llaman, no usan el nombre regular, supuestamente tienen un nombre nuevo. Pero
el Señor está guardándonos para una época y para un momento indicado, cuando realmente nos dará un nombre nuevo. Mientras tanto, yo me quedo con Orlando. Pero llegará el momento en que el Señor nos dará un nombre nuevo. Pero lo más importante es el enfoque que el Señor le hace a la iglesia. Está donde está el trono de Satanás. Está donde hay grandes desafíos. La iglesia está viviendo los momentos más difíciles de la historia. Pero cada época trae nuevos retos. Cada época trae nuevos desafíos. Y la iglesia tiene que mantenerse identificada con su pureza. Guárdese, cuídese. Es como si usted va a un restaurante y el otro se quiere comer 10 libras de carne y usted dice, no, yo me como un pedacito nada más, porque yo como para vivir, no vivo para comer. Y el que quiera hacer lo que quiera hacer con su vida, cada uno tendrá su consecuencia. Solamente métete en la fila de los vencedores. Al que venciere va a participar del maná escondido. Tendrá una piedrecita blanca, porque Jesucristo te justifica. La palabra del Señor dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una piedrecita blanca. El Señor te justifica, te liberta, te perdona. La iglesia está enfrentando desafíos. En muchos países, desafío del Estado, desafío de las escuelas, desafío de los gobiernos. Pero sin embargo, la iglesia tiene que mantener su pureza. La iglesia tiene que entender el lugar donde Dios la ha ubicado. Y la iglesia tiene que mantener su comunión y el ABC de la salvación. Como decía un anciano que hace tiempo pasó a morar con el Señor en Puerto Rico, BOA, Biblia, oración y ayuno. Y la iglesia tiene que mantener esos principios, entender que Dios quiere que la iglesia mantenga su mirada puesta en el cielo y que tú comprendas que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra y que nosotros tenemos que dirigirnos hacia las moradas eternas. Que el Señor bendiga al pueblo en este día. Póngase de pies. El Señor bendiga tu mente y tu corazón. Y mi exhortación como pastor es: vence. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Hay un alimento espiritual para la iglesia. Y ese alimento produce cambios en tu vida. Cuando el profeta Elías se quedó dormido debajo del enebro, vino un ángel y le trajo pan y agua. Y con aquella comidita corrió 40 días hasta el monte de Dios. Dios quiere hacerte partícipe de ese alimento espiritual para que tu vida se sostenga. Ese alimento se llama Cristo Jesús. Yo quiero que tú cierres tus ojos y que tú medites en este día maravilloso. Dios te ha traído hasta aquí con el propósito de que tú entiendas que Él quiere sostenerte, que Él quiere vivir en ti, que Él quiere ser el pan de vida con el cual tú te alimentes y te puedas sostener para la eternidad. Él quiere darte de una comida de que tú te sientes a su mesa para participar de los platos suculentos que Dios tiene para ti, para tu familia. Dios quiere saciar tu sed espiritual y Él quiere bendecirte. Padre, yo bendigo esta iglesia, este pueblo que ha venido a adorarte en espíritu y en verdad. Te pido que te glorifiques, que tú salve a cada uno de mis hermanos, que cada uno de nosotros podamos mirarte a ti y abrazar la fe, tu santidad y tu pureza. Ayúdanos a desligarnos del mundo
y a enfocarnos en la eternidad. Ayúdanos a mirarte a ti con los brazos abiertos e ir en pos de ti para abrazarnos contigo en el reino de los cielos. Bendice cada uno de tus hijos en el nombre de Jesucristo. Amén.